como recibir la lluvia tardía. Cuarto trimestre, tema número 34. Semana 44, 10/02/2024, sábado, séptimo día de la semana. Cronograma para el Santo Sábado del Eterno Creador. Al llegar al templo, cada quien ora individualmente, dando así un tiempo para esto. 7 himnos. Segmento de acción de gracias donde cada uno podrá exponer sus testimonios de los cuidados y bendiciones del Eterno por él, en el mes que pasó. Oración inicial. Repetir la ley. Recordar los emblemas. Leer una parte del libro de la ley. Tener un libro de peticiones de oración en el santuario. No hay tiempo específico para escribir las peticiones en el cuaderno. Solo el que desea hacerlo y no cosas comprometedoras, pues Dios conoce todo. Luego pasar al estudio del sábado. Luego se termina con 7 himnos. Repetir la ley. Oración final. Las 7 formas de caída. La fuerza. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Y dijo así, el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Y dijo así, el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está ahí, así, podremos vencer. Y dijo así, el yo vive para complacerse y poner, al último las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos, su intelecto, es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Así dijo el Señor, el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia, esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones,
Mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero. Así dijo el Señor, el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder. La dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir, el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud, horrendamente pecaminosa, de creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir, el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Mas pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción y, ¿quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la perversión pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es ingerida, introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre,
El sensual es adicto a la testosterona por su descuido en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto, o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer y, así, crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14-09-2020 Part 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas. El yo. La suficiencia propia. El amor a los hijos más que a él. La codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él. Apego a lo material, a las posesiones. Apego monetario. Deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos. Mis ideas propias. Los desórdenes sensuales mórbidos acariciados. Las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Texto bíblico. Juan 20, 22 al 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló en ellos, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ellen Goldwhite. Hemos de reflejar el amor de Cristo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20, 21. Deberíamos procurar fervientemente conocer y apreciar la verdad, para poder presentarla a otros así como es en Jesús. Necesitamos tener una correcta valoración de nuestras propias almas. Entonces no seríamos tan descuidados en relación con nuestro curso de acción como lo somos actualmente. Es al mirar a Jesús y contemplar su encanto, teniendo nuestros ojos constantemente fijos en Él, como somos transformados a su imagen. Él dará gracia a todos los que guardan su camino, y hacen su voluntad, y caminan en la verdad. Ruego a los que tienen sus nombres registrados en el libro de la Iglesia como miembros dignos, que sean verdaderamente dignos mediante la virtud de Cristo. Se promete la misericordia y la verdad y el amor de Dios al alma humilde y contrita. Todo el cielo se llena de asombro al ver que, cuando ese amor tan amplio, tan profundo, tan rico y pleno, se presenta a los hombres que han conocido la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ellos son tan indiferentes, tan fríos e impasibles. Los infinitos tesoros de la verdad se han ido acumulando de siglo en siglo. Ninguna ilustración podría impresionarnos adecuadamente con la extensión y la riqueza de estos vastos recursos. Estas gemas de verdad han de ser recogidas por el pueblo remanente de Dios, para ser dadas al mundo, pero la suficiencia propia y la dureza de corazón desechan el tesoro bendito. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 16. Tal amor no puede ser medido, ni puede ser expresado. Juan insta al mundo a mirar cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. 1 Juan 3, 1. Es un amor que sobrepuja todo entendimiento. En la plenitud del sacrificio, nada se rehusó. Jesús se dio a sí mismo. Dios desea que sus hijos se amen los unos a los otros como Cristo nos amó. Han de educar y adiestrar el alma para ese amor. Han de reflejar ese amor en su propio carácter,
para proyectarlo sobre el mundo. Cada uno debería considerar esta su tarea. La plenitud de Cristo ha de ser presentada al mundo por quienes han llegado a ser partícipes de su gracia. Han de hacer por Cristo lo que Cristo hizo por el Padre, representar su carácter. Testimonio, 11-03-2021 Part 1. Debemos ser como un solo hombre en la gran construcción. En sueños, yo veía una grande construcción. Esta estaba incompleta. Vi personas allí, que estaban agarradas de sus cosas y solo pensaban en lo suyo en vez de ser como un solo hombre ayudando en esta enorme construcción. Otros, estaban pendientes a su belleza y no se apartaban de mirarse en el espejo. Otros, estaban preparándose, pero eran tan lentos que llegaban últimos y pensaban que con eso que se prepararon iba a estar todo bien, pero no era así. También vi otros que venían de camino y, según su criterio, todo estaba listo, pero también había cosas incompletas, y estos sufrían. Yo me veía luchando para que todos se organizaran y era extremadamente difícil pues cada quien estaba en lo suyo, que no eran cosas de carácter eterno. En ese momento, amados hermanos, ahí desperté. Y yo meditaba en todo esto y decía, Señor, los campamentos, ¿qué está pasando en los campamentos, Señor? ¿Por qué hay esa apatía tan grande donde cada quien está pendiente a lo suyo cuando tú estás pidiendo que todos trabajemos como un solo hombre? Oh, amados hermanos. Esto es tremendo. El Señor nos ha puesto a vivir con otras personas en campamentos porque, amados hermanos, esto es una práctica. Una práctica de carácter eterno, de poder nosotros, a través de esto, con la ayuda del Eterno, llegar a tener el carácter, reflejar el carácter, de Cristo Jesús en nuestras vidas. Cada uno por su lado no va a poder llegar a esto. Hay cosas que, como campamento, todos deben estar ahí. Hay otras cosas que en familia se tienen que resolver. Otras, individuales, que, como individuos tienen que resolver. Pero cuando es cuestión así, como esto que el Señor me acaba de mostrar, una construcción incompleta, era una obra muy grande, pero cada quien en lo suyo. El Señor nos está, aquí, dando algunas aclaraciones. Pensemos, cada uno de nosotros, ¿qué está pasando alrededor nuestro? Sabemos que el cielo es orden y sin ese orden no vamos a poder completar lo que ya, muy pronto, vamos a necesitar con urgencia que esté completado. Pronto vamos a ser privados de todo apoyo terrenal, y ya no hay mucho que decirlo, sino que estamos viendo muchas cosas en varios lugares. Quiera Dios que podamos entender y no dejemos lo que realmente es necesario para última hora porque sea tedioso o trabajoso, sino que lo podamos lograr en Cristo Jesús como un solo hombre, trabajando por Él y para Él. Que el Señor nos bendiga. Libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 35. La rebelión de Coré. Este capítulo está basado en Números 15 y 16. Primera parte. Los castigos infligidos a los israelitas lograron por un tiempo refrenar su murmuración y su insubordinación, pero aún moraba el espíritu de rebelión en el corazón, y produjo al fin los más amargos frutos. Las rebeliones anteriores no habían pasado de ser meros tumultos populares, nacidos de los impulsos repentinos del populacho, pero ahora como resultado de un propósito obstinado de derrocar la autoridad de los jefes nombrados por Dios mismo, se tramó una conspiración de hondas raíces y grandes alcances. Coré, el instigador principal de este movimiento, era un levita de la familia de Coat y primo de Moisés. Era hombre capaz e influyente. Aunque designado para el servicio del tabernáculo, se había quedado desconforme de su cargo y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. El otorgamiento a Aarón y a su familia del oficio sacerdotal, que había sido ejercido anteriormente por el primogénito de cada familia, había provocado celos y desafecto, y por algún tiempo Coré había estado resistiendo secretamente la autoridad de Moisés y de Aarón, aunque sin atreverse a cometer algún acto de abierta rebelión. Por último,
concibió el atrevido propósito de derrocar tanto la autoridad civil como la religiosa, y no dejó de encontrar simpatizantes. Cerca de las tiendas de Coré y de los coatitas, al sur del tabernáculo, acampaba la tribu de Rubén, y las tiendas de Datán y Abiram, dos príncipes de esa tribu, estaban cerca de la de Coré. Dichos príncipes concedieron fácilmente su apoyo al ambicioso proyecto. Alegaban que, siendo ellos descendientes del hijo mayor de Jacob, les correspondía la autoridad civil, y decidieron compartir con Coré los honores del sacerdocio. El estado de ánimo que prevalecía en el pueblo favoreció en gran manera los fines de Coré. En la amargura de su desilusión revivieron sus dudas, celos y odios antiguos, y nuevamente se elevaron sus quejas contra su paciente caudillo. Continuamente se olvidaban los israelitas de que estaban sujetos a la dirección divina. No recordaban que el ángel del pacto era su jefe invisible ni que, velada por la columna de nube, la presencia de Cristo iba delante de ellos, como tampoco que de él recibía Moisés todas sus instrucciones. No querían someterse a la terrible sentencia de que todos debían morir en el desierto, y en consecuencia estaban dispuestos a valerse de cualquier pretexto para creer que no era Dios, sino Moisés, quien los dirigía, y quien había pronunciado su condenación. Los mejores esfuerzos del hombre más manso de la tierra no lograron sofocar la insubordinación de ese pueblo, y aunque en sus filas quebrantadas y raleadas tenían a la vista las pruebas de cuánto había desagradado a Dios su anterior perversidad, no tomaron la lección a pecho. Otra vez fueron vencidos por la tentación. La vida humilde de Moisés como pastor había sido mucho más apacible y feliz que su puesto actual de jefe de aquella vasta asamblea de espíritus turbulentos. Sin embargo, Moisés no se atrevía a renunciar. En lugar de un cayado de pastor se le había dado una vara de poder, que no podía deponer hasta que Dios lo exonerara. El que lee los secretos de todos los corazones había observado los propósitos de Coré y de sus compañeros, y había dado a su pueblo suficientes advertencias e instrucciones para permitirle eludir la seducción de estos conspiradores. Los israelitas habían visto el castigo de Dios caer sobre María por sus celos y sus quejas contra Moisés. El Señor había declarado que Moisés era más que profeta. Cara a cara hablaré con él, había dicho, y había agregado, ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Números 12:8. Estas eran instrucciones que no iban dirigidas solamente a Aarón y a María, sino también a todo Israel. Coré y sus compañeros en la conspiración habían sido favorecidos con manifestaciones especiales del poder y de la grandeza de Dios. Pertenecían al grupo que acompañó a Moisés en el ascenso al monte y presenció la gloria divina. Pero desde entonces habían cambiado. Habían albergado una tentación, ligera al principio, pero ella se había fortalecido al ser alentada, hasta que sus mentes quedaron dominadas por Satanás, y se aventuraron a emprender su obra de desafecto. Con la excusa de interesarse mucho en la prosperidad del pueblo, comenzaron a susurrar su descontento el uno al otro, y luego a los jefes de Israel. Sus insinuaciones encontraron tan buena acogida que se aventuraron a ir más lejos, y por último, creyeron verdaderamente que los movía el celo por Dios. Lograron conquistar a 250 príncipes, que eran hombres de mucho renombre en la congregación. Con estos poderosos e influyentes sostenedores se creyeron capaces de efectuar un cambio radical en el gobierno, y de mejorar en gran manera la administración de Moisés y Aarón. Los celos habían provocado la envidia, y la envidia, la rebelión. Tanto habían discutido el derecho de Moisés a su gran autoridad y honor, que llegaron a considerarlo como ocupante de un cargo envidiable que cualquiera de ellos podría desempeñar tan bien como él. Se convencieron erróneamente, a sí mismos y mutuamente, de que Moisés y Aarón habían asumido de por sí los puestos que ocupaban. Los descontentos decían que aquellos caudillos se habían exaltado a sí mismos por sobre la congregación del Señor, al investirse del sacerdocio y el gobierno, sin que la familia de ellos merezca distinguirse por sobre las otras familias de Israel. No eran más santos que el pueblo, y debiera bastarles el estar equiparados a sus hermanos,
quienes eran igualmente favorecidos con la presencia y protección especiales de Dios. Los conspiradores trabajaron luego con el pueblo. A los que yerran y merecen reprensión, nada les agrada más que recibir honores y alabanza. Y así obtuvieron Coré y sus asociados la atención y el apoyo de la congregación. Declararon errónea la acusación de que las murmuraciones del pueblo habían atraído sobre él la ira de Dios. Dijeron que la congregación no era culpable, puesto que solo había deseado aquello a lo cual tenía derecho, pero Moisés era un gobernante intolerante que había reprendido al pueblo como pecador, cuando era un pueblo santo, entre el cual se hallaba el Señor. Coré reseñó la historia de su peregrinación por el desierto, donde se los había puesto en estrecheces, y muchos habían perecido a causa de su murmuración y de su desobediencia. Sus oyentes creyeron ver claramente que se habrían evitado sus dificultades si Moisés hubiera seguido una conducta distinta. Decidieron que todos sus desastres eran imputables a él, y que su exclusión de Canaán se debía por lo tanto a la mala administración y dirección de Moisés y Aarón, que si Coré fuera su adalid, y los animara, espaciándose en sus buenas acciones en lugar de reprender sus pecados, realizarían un viaje apacible y próspero, en vez de errar de acá para allá en el desierto, entrarían inmediatamente a la tierra prometida. En esta obra de desafecto reinó entre los elementos discordantes de la congregación mayor unión y armonía que en cualquier momento anterior. El éxito de Coré con el pueblo aumentó su confianza, y confirmó su creencia de que si no se la reprimía, la usurpación de la autoridad por Moisés resultaría fatal para las libertades de Israel. También alegaba que Dios le había revelado el asunto, y lo había autorizado para cambiar el gobierno antes de que sea demasiado tarde. Pero muchos no estaban dispuestos a aceptar las acusaciones de Coré contra Moisés. Recordaban la paciencia y las labores abnegadas de este último y el recuerdo perturbaba su conciencia. Fue necesario, en consecuencia, atribuir a algún motivo egoísta el profundo interés de Moisés por Israel, y se reiteró la vieja imputación de que los había sacado a perecer en el desierto a fin de apoderarse de sus bienes. Por algún tiempo esta obra se desarrolló secretamente. No obstante, tan pronto como el movimiento adquirió suficiente fuerza como para permitir una franca ruptura, Coré se presentó a la cabeza de la facción, y públicamente acusó a Moisés y a Aarón de usurpar una autoridad que Coré y sus asociados tenían derecho a compartir. Alegó, además, que el pueblo había sido privado de su libertad y de su independencia. Basta ya de vosotros. Toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os encumbráis vosotros sobre la congregación de Jehová? Números 16, 3. Moisés no había sospechado la existencia de tan arraigada maquinación y cuando comprendió su terrible significado, cayó postrado sobre su rostro en muda y fervorosa súplica a Dios. Se levantó entristecido, pero sereno y fuerte. Había recibido instrucciones divinas. Mañana mostrará Jehová quién le pertenece y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escoja, lo acercará así veas en Números 16. La prueba se postergó hasta el día siguiente, a fin de dar a todos tiempo para reflexionar. Entonces los que aspiraban al sacerdocio debían venir cada uno con un incensario y ofrecer incienso en el tabernáculo en presencia de la congregación. La ley decía explícitamente que sólo los que habían sido ordenados para el oficio sagrado debían oficiar en el santuario. Y aun los sacerdotes, Nadab y Abiú, habían perecido por haber despreciado el mandamiento divino y ofrecido fuego extraño. No obstante, Moisés desafió a sus acusadores a que refirieran el asunto a Dios, se atrevían a hacer una declaración tan peligrosa. Hablando directamente a Coré y a sus asociados levitas, Moisés dijo, «Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles. Hizo que te acercaras, junto con todos tus hermanos, los hijos de Leví, y ahora procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová,
Porque ¿quién es Aarón para que contra él murmuréis? Datán y Abiram no habían asumido una actitud tan atrevida como la asumida por Coré, y Moisés, movido por la esperanza de que se hubieran dejado atraer por la conspiración sin haberse corrompido totalmente, los llamó a comparecer ante él, para oír las acusaciones que ellos tenían contra él. Pero no quisieron acudir, e insolentemente se negaron a reconocer su autoridad. Su respuesta, pronunciada a oídos de la congregación, fue: «Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te quieres enseñorear de nosotros imperiosamente. Tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos». Así aplicaron al escenario de su esclavitud las mismas palabras con que el Señor había descrito la herencia prometida. Acusaron a Moisés de simular estar actuando bajo la dirección divina para afianzar su autoridad, y declararon que ya no se someterían a ser dirigidos como ciegos, primero hacia Canaán, y luego hacia el desierto, como mejor convenía a sus propósitos ambiciosos. Así se le atribuyó al que había sido como un padre tierno y paciente pastor, el negrísimo carácter de tirano y usurpador. Se le imputó la exclusión de Canaán, que el pueblo sufriera como castigo de sus propios pecados. Era evidente que el pueblo se identificaba con el partido del desafecto, pero Moisés no hizo esfuerzo alguno para justificarse. En presencia de la congregación, apeló solemnemente a Dios como testigo de la pureza de sus motivos y la rectitud de su conducta, y le imploró que lo juzgara. Al día siguiente, los 250 príncipes, encabezados por Coré, se presentaron con sus incensarios. Se los hizo entrar en el atrio del tabernáculo, mientras el pueblo se reunía afuera, para esperar el resultado. No fue Moisés quien reunió la congregación para presenciar la derrota de Coré y su compañía, sino que los rebeldes, en su presunción ciega, la convocaron para que todos fueran testigos de su victoria. Gran parte de la congregación se puso abiertamente de parte de Coré, cuyas esperanzas de realizar su propósito contra Aarón eran grandes. Cuando estaban todos así reunidos delante de Dios, la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Moisés y Aarón recibieron esta divina advertencia: «Apartaos de esta congregación, y consumiré en un momento». Pero ellos se postraron de hinojos y rogaron: «Dios, Dios de los espíritus de toda carne, no es solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación?». Himnos. 0:23, oh Padre, eterno Dios. 0:65, Dios de luz y gloria excelsa.